El programa se filmó hasta en 10 países diferentes: Irlanda del Norte, Marruecos, Malta, España, Croacia, Islandia, Estados Unidos, Canadá, Irlanda y Escocia. El primero mencionado, Irlanda del Norte, fue el país que se usó como base de producción y que contó con nada más y nada menos que con 49 locaciones de filmación. Y a lo largo de la serie, la lista de muertes de Arya contó con todos los nombres que están viendo en pantalla, aunque para la quinta temporada solo quedan Meryn Trant, Cersei, Walder Frey y Gregor Clegane. A quienes la Stark mata personalmente son a Meryn, Walder Frey, Rourke y Polliver, siendo Ilyn Payne la única persona que puede llegar a estar viva para el final de la serie. La ausencia de este personaje, que muchos recordarán y muchos otros habrán olvidado, se debe a que Wilko Johnson, su actor responsable, se tuvo que retirar después de la segunda temporada porque le detectaron un cáncer de páncreas terminal y le dieron 10 meses de vida. El rol que cumple en los libros termina siendo parcialmente reemplazado por Bronn en la serie, y si bien Johnson fue diagnosticado en noviembre de 2012, falleció recién en el año 2022. Hay personajes mucho más crueles que otros, pero algo que caracteriza a la franquicia es su ausencia de villanos puros y duros. No obstante, Cersei fue votada por los fanáticos como el personaje más odiado de todos. ¿Ustedes qué creen? Lena Headey, su actriz, dijo que en reiteradas ocasiones es víctima de los fans que dirigen el odio que sienten por su personaje hacia la pobre intérprete. Incluso en una sesión de autógrafos en la Comic Con, había quienes le arrebataban los libros de las manos para que no lo firme. Y su hijo Joffrey no se queda atrás, porque su actor Jack Gleeson recibió una carta de George Martin que le decía: "Felicitaciones por tu maravillosa actuación. Todos te odian". La inspiración detrás del personaje se encuentra en varios gobernantes sádicos y no muy bien de la cabeza, tal cual el emperador romano Calígula y el príncipe Eduardo de Lancaster, aunque también se basó en Ricardo II, un inexperto y joven rey que se volvió un tirano que provocó su propia caída después de ganarse varios enemigos poderosos. La historia en sí también usa bastantes hechos de la vida real como referencia, tal cual la Guerra de los Cinco Reyes, que pareciera usar de base la Guerra de las Dos Rosas, una serie de combates en el siglo XV donde la casa York, similar a la Stark, y la casa Lancaster, similar a la Lannister, lucharon por el trono de Inglaterra, o directamente el Rey Loco, quien parece ser un guiño al rey Enrique VI de Lancaster, que también sufrió ataques de locura. Cambiando de tema, Jon Snow casi que no es el mismo que conocemos, es más, iba a tener otro rostro muy conocido, y es que Iwan Rheon, el actor de Ramsay, fue el principal candidato para interpretar al bastardo de los Stark. Alfie Allen y Joe Dempsey, responsable de Theon y de Gendry en cambio, audicionaron para el papel de Jon, sin embargo, terminaron siendo elegidos en los roles que conocemos, y a pesar de que no se conoce de qué personaje se trataba, se sabe que Millie Bobby Brown, la famosa actriz responsable de Eleven en Stranger Things, también audicionó para la serie. No obstante, fue rechazada por el equipo, lo que incluso le hizo replantearse el seguir con la actuación. La serie estuvo a punto de no ver la luz por culpa de su episodio piloto, porque el desarrollo del proyecto comenzó en 2007 pese a haberse estrenado en 2011, por lo que se filmó un primer episodio que jamás se transmitió, descrito por muchos de los actores participantes como algo bochornoso y que agradecen su no transmisión. Muchos del reparto fueron reemplazados y otros se mantuvieron. Según el guionista Craig Mazin, el gran problema fue la cantidad confusa de personajes y exposición, entre otros factores. Aproximadamente el 90% del episodio se volvió a filmar un año después, y solo se usaron unas pocas escenas del episodio piloto, lo que explica el por qué el personaje de Bran luce más joven en algunas escenas que en otras. Según Kit Harington, el actor de Jon Snow, su actuación en dicho piloto fue tan mala que los creadores lo solían amenazar en broma con publicar las escenas en internet si Kit se quejaba mucho durante el rodaje. Y después sigo con el piloto porque si no estoy hasta mañana. Pese a tratarse de una de las series más entretenidas de la historia, Stephen Dillane, intérprete de Stannis, en una entrevista dijo que no tenía nada malo para decir sobre su experiencia en el set, aunque tampoco es que lo disfrutó, ya que dijo que no entendía la mayoría de las tramas y que aceptó el trabajo por el dinero debido a que le resultaba una experiencia abrumadora, lo cual, teniendo en cuenta la enorme cantidad de personajes y múltiples locaciones de filmación, no resulta extraño. Sin embargo, como espectadores, choca escuchar a una de las estrellas decir eso porque uno siente todo lo contrario. Su hermano Renly en el programa tiene su propia Guardia Real e incorpora a Brienne en la misma. En los libros se los conoce como Guardia Arcoiris, pero HBO omitió el nombre con el fin de evitar confusiones en cuanto a comentarios sarcásticos sobre la sexualidad del personaje, a la que solo se hacen referencias sutiles en la novela, al contrario de la serie en donde se vuelve explícita. Cersei se ríe tan solo una vez en toda la serie, y es cuando bromea con Robert sobre el modo en el que su matrimonio era lo que mantenía unido al reino con un tono sarcástico. Si bien hay momentos en los que la vemos sonreír o adaptar un carácter burlón, la mencionada con Robert es la única vez en la que se ríe genuinamente resultado del humor. No es la primera vez que Lena Headey actúa como hija de Charles Dance, actor de Tywin, al ambos haber trabajado en la película La trampa del asesino, en donde el personaje de Charles era el padre del personaje de Lena. Junto a Jack Gleeson, estuvieron horrorizados por el trato que le daban Tywin y Joffrey a Tyrion. Dance incluso comentó que le resultaba muy difícil maltratar a un hombre tan agradable como lo era Peter Dinklage, a tal punto de que Dance no paraba de disculparse con su hijo ficticio entre tomas.
Con respecto a Tyrion, al igual que muchos sabrán, en las novelas pierde su nariz durante la batalla de la bahía de Blackwater. No obstante, la serie prefirió dejarle una cicatriz fácil de aplicar con maquillaje, debido a que hubiera costado mucho más dinero y esfuerzo el tener que ponerle un calcetín verde en la nariz a Peter para eliminar digitalmente su nariz en cada escena, aunque sin dudas hubiera sido interesante ver el resultado. Según Martin, Dinklage fue la única opción para interpretar a Tyrion y no se presentó ningún otro actor a la audición, que puede parecer lógico dadas las condiciones del personaje, pero tampoco es que sea el único actor enano en el mundo. Curiosamente, el actor es norteamericano, siendo, si no me equivoco, el único originario de Estados Unidos entre los personajes principales, por lo que además tuvo que trabajar en su acento británico, muy criticado por algunos y muy apoyado por otros. Peter fue nominado 8 veces consecutivas como mejor actor de reparto de serie dramática en los Emmys, ganando su primera, su quinta, su séptima y octava nominación, aparte estableciendo un nuevo récord de más victorias en su respectiva categoría por el mismo papel. Por otra parte, para la escena en la que Daenerys tiene que comer un corazón de caballo crudo, se creó un corazón de gelatina. Era seguro comerlo, aunque de todos modos Emilia Clarke dijo que su sabor era similar a cloro y pasta cruda. Igualmente le sirvió en su actuación, porque podemos ver sus expresiones faciales y arcadas mientras lo traga. Después de completar sus últimas escenas como Daenerys, Emilia se hizo un tatuaje de 3 dragones en su muñeca, aunque obviamente no fue la única que dejó un recuerdo de Juego de Tronos en su piel. Y es que Sophie Turner, actriz de Sansa, y Maisie Williams, actriz de Arya, tienen tatuadas la fecha 070809, porque fue en el 7 de agosto de 2009 que descubrieron que fueron elegidas para el programa. Hablando de Roma, Joe Dempsey, que interpreta a Gendry, en una entrevista dijo haberse sentido incómodo al principio cuando filmó su escena de sexo con Arya, debido a que la conocía desde que tenía solo 11 años. Aparte de que Joe era 10 años mayor que ella, declarando que la experiencia fue extraña, pero que al mismo tiempo no quería ser condescendiente con Maisie, quien ya era una mujer adulta, así que simplemente se divirtieron mucho. Y en 2014, con 17 años y bien parecida a su personaje, le preguntaron a Maisie qué opinaba acerca de tanta desnudez en el programa, y esta respondió: "Ya soy mayor y me doy cuenta de que todas tenemos un par de tetas, así que no es un gran problema". Sin dudas, una respuesta que no sorprende viniendo de ella. No viene al caso, pero le suelto el datazo. El bisnieto de J.R.R. Tolkien, autor de la saga del Señor de los Anillos, hizo una breve aparición como un salvaje en la 5ª temporada, lo cual es probablemente lo más cercano a una combinación de las dos franquicias que tenemos. No es muy relevante, aunque es cuanto menos interesante. Game of Thrones goza de tanta popularidad que incluso la empresa matriz de HBO, AT&T, una vez le preguntó a los responsables si existía la posibilidad de filmar la serie verticalmente para que también pueda disfrutarse en teléfonos. En el aniversario número 25 de Rotten Tomatoes en 2023, la gente votó a Juego de Tronos como la segunda mejor serie de televisión de los últimos 25 años, siendo superada solo por Breaking Bad. ¿Creen que es acertado? Para cuando finalizó su emisión, el programa había recibido una impresionante cantidad de 60 premios Emmy, lo que además la convierte en la más galardonada de la historia en cuanto a series con guión se refiere, ya que Saturday Night Live es la que más cantidad ostenta. Sin embargo, necesitó de 39 temporadas para ser la máxima ganadora, mientras que Game of Thrones obtuvo los premios mencionados en solo 6 temporadas. El costo promedio, por otro lado, hasta la 6ª temporada fue de aproximadamente $6 millones por episodio, siendo el noveno de la segunda el más caro al costar $8 millones. De todos modos, en la 6ª, HBO estableció un presupuesto de $100 millones, por lo que cada episodio tuvo un costo aproximado de $10 millones cada uno. Todo esto puso a la serie a la par de Friends como el programa más caro de televisión de la historia. No obstante, la mayor parte del presupuesto de Friends se destinaba a pagar los salarios de sus protagonistas. Y terminando con el dinero, la primera temporada de La Casa del Dragón, precuela del show, dejó la vara aún más alta con un presupuesto de casi $200 millones para su primera temporada, lo que fue un promedio de casi 20 por episodio. En el primero de Game of Thrones, Winter is Coming, vemos a Daenerys en un baño caliente humeante y no tiene una mínima queja por el calor, lo que nos indicaba sus capacidades ignífugas desde un inicio. De todos modos, esto es obra del equipo televisivo, debido a que el autor de las novelas dijo que Daenerys sobrevivió a la pira funeraria de Drogo gracias a la magia de sangre del sacrificio, pero más tarde se quema gravemente la mano cuando escapa de Meereen en la espalda de Drogon. Este dragón, por cierto, se supone que fue diseñado para sonar similar al difunto esposo de Daenerys, de quien el equipo de sonido de la serie consideraba que Drogon era una especie de reencarnación metafórica, y es que los 3 dragones tienen nombres que referencian a alguien que Dany perdió en su vida. Drogon, tal cual expliqué, Rhaegal por el hermano Rhaegar de la Targaryen, y Viserion por su otro hermano Viserys.
A muchos los confundían los dragones en su momento, pero los tres se pueden identificar por el color de sus escamas. Drogon es principalmente rojo, Rhaegal es verde y Viserion es más amarillento dorado. Que tengan dichos colores es interpretado por algunos como un guiño a los tres dragones del juego de Atari Adventure, aunque tengo entendido que nunca se confirmó nada. Los nombres, por cierto, presagian sus papeles en la serie. Viserion termina volviéndose en contra de Daenerys cuando lo resucita al Rey de la Noche, convirtiéndose en un adversario tal cual su hermano Viserys. La muerte de Rhaegal hace que Dany pierda toda la amabilidad y comprensión que le quedaba, y Rhaegar era conocido por ser amable y honorable, mientras que Drogon destruye King's Landing y masacra a todos, similar al modo en el que Khal Drogo juró conquistar y destruir Westeros. Este dragón también es el más grande de los tres, y en los libros se lo suele considerar una reencarnación de Valerion el Terror Negro, el más grande entre sus pares, compañero de Aegon el Conquistador y responsable de la creación del Trono de Hierro. Irónicamente, quien es considerado su reencarnación es el encargado de destruirlo. A lo largo de los años, hubo varios cameos inesperados de famosos, como cuando Ed Sheeran apareció interpretando a un soldado random cantando una canción. El mariscal de campo Aaron Rodgers y el músico Chris Stapleton también aparecieron como un arquero de los Lannister y como un soldado muerto devuelto a la vida por el Rey de la Noche respectivamente. Y Rob McElhenney interpretó un nacido del hierro que recibe un flechazo en el ojo. En el material original, el trono es mucho más grande que el que vemos en la serie, de unos 12 metros de altura y hecho con más de 1000 espadas soldadas entre sí. El asiento está a 6 metros del suelo y solo es accesible por unas escaleras, y según su autor, el gran salón que lo rodea es tan grande como la Basílica de San Pedro en el Vaticano. George admitió que era poco práctico y menos dramático para el programa, y es por eso que se tomó la decisión de reducirlo en la pantalla, en donde tiene como máximo unas 200 espadas y ni hablar de la altura. Curiosamente, a lo largo de la serie pudimos ver sentados en él a Eddard, Joffrey, Cersei, Tywin, Tommen, Jaime y Aerys, estos dos últimos solo vistos en visiones de Bran. Aprovechando que lo menciono, la famosa novela Dune siempre fue considerada como una Game of Thrones en el espacio, y Jason Momoa, quien interpreta a Drogo, también tiene un papel importante en la adaptación cinematográfica, pero lo curioso son las similitudes de Bran con el protagonista de la obra, Paul Atreides, ya que ambos tienen un padre perteneciente a la nobleza, asesinado por un rey o emperador, ambos tienen capacidades de ver el futuro y otras cosas más que quienes conozcan ambas obras habrán notado. Y no tiene nada que ver con lo que vengo diciendo, pero Elizabeth Olsen, la famosa actriz conocida por interpretar a la Bruja Escarlata entre otros roles, en una entrevista dijo haber audicionado para Daenerys, no obstante nunca recibió el llamado que esperaba. Maisie Williams prácticamente ni audicionó para Juego de Tronos porque estaba frustrada por no haber obtenido un papel que quería poco tiempo atrás, aunque su agente sabía que era la indicada para dar vida a Arya Stark, y menos mal que la convenció a hacerlo. Y a Caris Van Houten, responsable de Melisandre, al principio le habían pedido que audicione para Cersei, aunque no podía por agenda en aquel momento, que igualmente me parece que el papel en el que nos acostumbramos a verla le queda mucho mejor que el de la reina. En una entrevista dijo que no le molestaba usar dobles de cuerpo como otros a la hora de hacer desnudos, debido a que desnudarse era parte de quien era la Bruja Roja, lo cual es lo contrario a Lina Headey, quien no quiso hacer la escena del paseo de la vergüenza, por lo que los productores contrataron a otra actriz para que fuera su doble de cuerpo. Rebecca Van Cleave, la actriz en cuestión, dijo que fue una de las experiencias más aterradoras, maravillosas y gratificantes a la vez que podría haber imaginado, y la verdad, filmar caminando desnudo rodeado de cientos de extras debe de ser una experiencia que uno no olvida, más aún si tenemos en cuenta que fue la primera escena desnuda que realizó en su vida. Y hablando de desnudos, a pesar de que Rose Leslie, la actriz de Ygritte, había hecho escenas de ese estilo, le daba tanta vergüenza cantar frente a la cámara que se negó gentilmente cuando le pidieron que cante una canción salvaje llamada The Last of the Giants. La actriz, por cierto, está casada con Kit Harington desde el 2018, que creo que a estas alturas ya la mayoría lo sabe, pero nunca está de más mencionarlo para quienes se les pasó desapercibido. Aprovechando que mencioné lo de las canciones, pese a que en los libros existen muchísimas de ellas, no todas llegaron a la pantalla. Algunas que pudimos escuchar son The Bear and the Maiden Fair, cantada por Gary Lightbody interpretando un soldado de Bolton, Hands of Gold por Ed Sheeran o Gentle Mother Front of Mercy por Sophie Turner, quien dijo que le resultó la escena más difícil entre todas las que hizo, incluyendo soportar una casi violación y el abuso de Joffrey. Laura Butler, actriz que cumplía el rol del doble de Sophie Turner, era tan parecida a ella que muchos en el set las confundían, y hasta había quienes creían que eran gemelas. Incluso se dice que Joe Jonas, ex pareja de Turner, la confundió en cierto momento, aunque no sé qué tan verídica sea esa historia. Además del cantante Gary Lightbody, el baterista de Coldplay Will Champion participó como uno de los músicos de la Boda Roja, y la banda islandesa Sigur Rós actuó en la cuarta temporada en la banda de Joffrey con Margaery. Natalie Dormer, actriz que le dio vida a la reina, declaró que originalmente audicionó para otro personaje que no reveló
reveló el nombre antes de que le ofrecieran el papel de la Tyrell, y el prestigioso Brian Cox dijo que le ofrecieron un papel que más tarde se supo que era Robert. No obstante, lo rechazó. Según él, fue porque no pagaban suficiente dinero, pero que actualmente se arrepiente, que fue una tontería y que ahora es completamente adicto a la serie. Si bien la mayor parte de la trama es fiel a los libros, muchos personajes vistos en la pantalla parecieran ser la fusión de otros del material original, como la prostituta Ross, quien reunía características de 3 prostitutas diferentes, o la trama de Sansa junto a los Bolton, ya que en el libro la que se casa con Ramsay es su amiga Janie Poole. Gendry también combina elementos del Gendry original y Edric Storm, otro bastardo de Robert. Como dije, la cosa con Sansa es muy distinta en el libro, porque es Janie Poole quien se hace pasar por Arya con el objetivo de solidificar el control de los Bolton sobre el norte. Los Bolton son conscientes de que ella no es Arya, pero de todos modos siguen el juego de la artimaña debido a que Janie creció en Invernalia y la mayoría de la gente no conoce la verdadera apariencia de la Stark. David Benioff y D.B. Weiss declararon que antes de empezar el proyecto prohibieron profecías, sueños y flashbacks, 3 reglas que finalmente se rompieron, tanto con las visiones de Bran como los flashbacks de la infancia de Cersei. Dicho flashback, por cierto, predice que se casará con un rey, será reina por un tiempo y que tendrá 3 hijos que morirán antes que ella. En la serie se omite una cuarta profecía que le advierte que será estrangulada por su Balonqar, que significa hermano pequeño en Alto Valirio. Algunos dicen que la profecía en la serie no se cumplió, pero hay quienes creen que técnicamente se hizo realidad, ya que Jaime sostiene a Cersei en un abrazo en el sótano que de alguna manera la convence de no tratar de escapar de su muerte. Pese a las diferencias entre sus personajes, Peter Dinklage y Lena Headey fueron amigos durante años antes de Game of Thrones. El par trabajó en Ultra y Pete Smalls is Dead, y fue en el set de esta última donde Dinklage leyó por primera vez el piloto de Juego de Tronos y luego recomendó a Headey a los productores. En el piloto no emitido, Tamsin Merchant interpretó a Daenerys y reveló en 2021 que no le gustaba mucho la historia y su personaje en ella, además de que no la convencían las escenas de sexo, y elogió a Clarke por poder hacerlo. De todas maneras, el autor de las novelas dijo que la actuación de la actriz fue maravillosa. El escritor hizo un cameo como un noble Pentoshi en la boda de Khal Drogo en dicho piloto. Cuando la escena se volvió a filmar, Martin no apareció, y Caitlyn fue interpretada por Jennifer L., que abandonó el proyecto posteriormente cuando se retomó la serie porque no estaba disponible para las nuevas grabaciones. También Liam Burke apareció como Aerys II, el famoso rey loco de los Targaryen, pero se eliminaron en la versión publicada del episodio. En la serie solo vemos los estandartes de las casas principales y alguna que otra más. Sin embargo, en la web westeros.org, según la página heráldica de la Ciudadela, la cantidad de estandartes conocidos de todas las casas es de 370, y después de filmar la escena de su muerte, el buen Sean Bean, actor de Eddard, jugó al fútbol con la réplica de su cabeza, lo que se debe sentir bastante raro, aunque las risas seguro no faltaron. En cuanto a la mítica e icónica introducción, originalmente iba a mostrar un cuervo mensajero volando a través de Poniente desde el Castillo Negro hasta King's Landing, donde entraría en una sala del trono vacía y picotearía las espadas del trono. No obstante, finalmente se cambió lo que nos acostumbramos. Por cierto, en las primeras 7 temporadas, en los títulos, vemos murales que parecen representar la historia de Ponente y Essos anterior a los hechos vistos del programa, en donde podemos apreciar la perdición de Valyria, la rebelión de Robert y el punto de la historia en el que comienza la serie. Sin embargo, en la octava, el rediseño muestra murales que referencian a ciertos eventos vistos a lo largo del programa, como la ruptura del muro, la boda roja o el nacimiento de los dragones de Daenerys. Y durante los créditos iniciales de todas las temporadas, vemos el nombre de cada miembro del reparto acompañado por una insignia de la casa de su personaje, un gran detalle por parte del equipo televisivo. Según el autor, Westeros tiene aproximadamente el tamaño de Sudamérica, que serían unos 7.500 kilómetros de largo y unos 5.300 en su punto más alto. En su blog, Martin informó que después de filmar el episodio en el que Lady, la loba de Sansa, es ejecutada, el perro fue adoptado por Safi Turner, y curiosamente era un inuit del norte llamado Sunny. El autor recibió más de una oferta para adaptar sus libros en películas, igualmente las rechazó todas porque tenía la sensación de que sus libros abarcaban demasiado como para ser llevados al cine. En otras declaraciones, dijo que los había escrito de un modo en el que fueran, por decirlo de alguna manera, imposibles de filmar, y que también rechazó ofertas de quienes querían adaptar ciertas historias en particular del libro. Sin embargo, aceptó vender los derechos, convencido por David Benioff y D.B. Weiss. Martin reveló que los showrunners originalmente querían concluir la serie con 3 películas después de la 7ª temporada, aunque como HBO no estaba muy involucrado en el cine, se declinó finalmente, pero sin lugar a dudas hubiera sido interesante ver ciertas secuencias en la pantalla grande. Curiosamente, Juego de Tronos es la primera serie de televisión de todos
los tiempos que se proyectó en salas IMAX, lo que va bien con lo que dicen sus creadores sobre que la serie es como una película de 73 horas. Las primeras 5 temporadas se basan casi en su totalidad en las novelas. De todas maneras, a finales de la quinta, la serie empieza a adelantarse al contenido de los libros, por lo que a partir de la sexta se empezó a crear una gran cantidad de contenido original, aunque basado en, según el autor, los momentos principales de sus 2 futuras novelas, que a día de hoy, con la serie terminada, siguen sin ver la luz. Esto seguramente por las complicaciones de Martin, quien en mi opinión, y fuera de los datos, quería dar un final similar a sus libros, pero al ver el rechazo de la mayoría hacia el final de la serie, el escritor decidió reescribir ciertas cosas que lo demoraron hasta la actualidad. No obstante, realmente no se sabe bien qué sucede. Igualmente, hay muchas cosas diferentes entre ambas obras. Por ejemplo, después de la boda roja, Beric Dondarrion revive a Catelyn, quien toma el control de la hermandad sin estandartes bajo el nombre de Lady Stoneheart. Esto fue omitido por David y D.B. Weiss porque consideraban que las ideas del autor para Lady Stoneheart en sus futuros libros chocaban demasiado con sus planes a largo plazo en la serie. Además, dijeron que traer de vuelta a Michelle Fairley como un zombie se sentía como un rendimiento decreciente. El escritor, sin embargo, en una entrevista declaró no estar de acuerdo con la decisión del dúo, alegando que fue la primera desviación importante del programa de los libros, y declaró que expresó su disgusto con ello, pero que la decisión final estaba en el equipo televisivo. En otro momento de datazo random, por su ausencia en la serie, Martin confirmó que el lema de la casa Bolton es "Nuestras espadas están afiladas", lo que seguro sea por la costumbre de estos de despellejar vivos a sus enemigos. Los personajes de casas nobles suelen tener imágenes de su casa discretamente en su vestuario, como Cersei, que aparecía luciendo joyas con imágenes de leones, o la casi imperceptible presencia de un bordado con textura similar a las escamas de un dragón en un vestido de Daenerys. Y sí, me pueden llamar Capitán Obvio, pero siempre hay alguien que se le pasa, y es que curiosamente en todas las temporadas, a excepción de la séptima, muere un monarca. En la primera Robert, en la segunda Renly, en la tercera Robb, Joffrey en la cuarta, Mance Rayder y Stannis en la quinta, en la sexta fallecen Balon Greyjoy y Tommen, y finalmente el Rey de la Noche, Euron, Cersei y Daenerys pierden la vida en la octava. Si alguna vez se confundieron con respecto a los apellidos de las mujeres de los 7 reinos, estas suelen adoptar el de su marido al casarse, aunque se exceptúa la casa que ostenta el trono de hierro, donde el apellido solo se hereda por nacimiento y no matrimonio. Es por eso que Cersei sigue siendo Lannister y no Baratheon, y de igual manera explica por qué Elia conserva el apellido Martell. La única excepción a esto que pudimos apreciar es Ellis Baratheon. Sin embargo, se casó con un miembro de la familia antes de la rebelión de Robert y de que se convierta en la dinastía real. En el programa pasa aproximadamente un año entre cada temporada debido al envejecimiento de los actores, aunque en las novelas el tiempo pasa más lento. Aparte, la mayoría de los personajes que son menores de edad en las novelas tienen unos 2 años extra en la pantalla, sobre todo por las restricciones legales en la representación de actores jóvenes. Por ejemplo, Jon y Robb tienen unos 15 años y Theon unos 16 al comienzo de los libros. Algunas diferencias más entre formatos es que en el material original el Lord Comandante Mormont tiene un cuervo que suele acompañarlo y que habla, que si bien solo repite palabras de una sílaba, pareciera ser un animal muy inteligente y capaz. Martin dijo que muchos se sintieron aliviados cuando vieron que omitieron al cuervo, y es que dicen que es un personaje un tanto controvertido. Una de las diferencias más notables son los ojos de Dany, o de los Targaryens en sí, quienes los tienen púrpuras en los libros. Esto se trató de replicar en la serie, no obstante los lentes de contacto que usaba Emilia Clarke no le permitían lucirse en su actuación, así que se terminaron descartando. Los 7 reinos, si bien no se menciona formalmente en la serie, en realidad son 9 regiones. El nombre es así porque es anterior a la invasión Targaryen, cuando existía el norte, las Islas de Hierro, el Valle, las Tierras del Oeste, las Tierras de la Tormenta, el Dominio y Dorne. La serie demuestra su calidad en cuanto a actuación con su impecable reparto, en el que encima se incluye al ganador del Oscar Jim Broadbent, y nada más y nada menos que 5 nominados al premio. Y hasta la aquel entonces reina de Inglaterra junto al príncipe Felipe visitaron los sets de Penhall Studios en Belfast como parte de una visita de 3 días a Irlanda del Norte. A Isabel incluso le ofrecieron sentarse en el trono de hierro, sin embargo lo rechazó, ya que al monarca de Gran Bretaña no se le permite sentarse en un trono extranjero ni aunque sea ficticio. Por otra parte, en una entrevista, Sir Jonathan Pryce, actor del Gorrión Supremo, reveló que le ofrecieron un papel en la primera temporada, pero lo rechazó porque creyó que el papel no era para él después de leer el guión. De todas maneras, más tarde aceptó felizmente al Gorrión Supremo, afirmando que es un gran personaje, y casualmente Pryce interpretó al Papa Francisco en la película Los Dos Papas, estrenada en 2019. El episodio final de la serie, The Iron Throne, rompió el récord de espectadores en plataformas de HBO al ser visto por 19.3 millones de personas, superando el récord de 18.4 millones de espectadores que había establecido su episodio anterior The Bells.
Encima, el episodio fue la emisión más vista en HBO de la historia con 13.6 millones de espectadores en su emisión inicial, superando el récord anterior de 13.4 millones de espectadores que había marcado un episodio de Los Soprano en 2002. Emilia Clarke nunca se tiñó el cabello en sus años de rodaje porque sus mechones rubios se lograban con peluca y maquillaje. No obstante, para la última temporada sí que lo tiñó a pesar de que tuvo que usar la peluca igualmente. Se especula que su personaje está en parte basada en Cleopatra, por las múltiples similitudes que comparten, como hablar varios idiomas, crecer en el exilio o que los hermanos de ambas fueron asesinados por el amante de las mismas. En 2012, más de 170 niñas en Estados Unidos fueron nombradas Khaleesi en honor al título de Dany, que viendo la manera en la que se terminaron desarrollando las cosas con su personaje, me da la sensación de que debe de haber más de uno arrepentido por ahí. Y con respecto a los Dothraki, que me parece que ni los nombré, Morin se basó en varios pueblos históricos como los hunos, los mongoles y los nativos americanos para crearlos, y Dothraki se traduce como algo similar a jinete en su idioma, mientras que los Inmaculados encuentran su base en algunos soldados esclavos de la historia antigua como los mamelucos egipcios, los espartanos griegos o las tropas genízaras otomanas. En cuanto al idioma que hablan los primeros, D.B. Weiss y su compañero intentaron inventarlo ellos mismos en un principio, pero cuando se dieron cuenta de lo poco convincente que sonaba, contrataron al lingüista David J. Peterson, quien creó un vocabulario Dothraki compuesto por aproximadamente 4.000 palabras, y más tarde, Peterson desarrolló los idiomas Alto y Bajo Valirio, la lengua Magnuk de los gigantes, creó un idioma para los caminantes blancos y los niños del bosque que finalmente no se usaron, y encima trabajó nuevamente en la precuela La Casa del Dragón. Cambiando de tema, Kit Harington contó un día que se libró de una multa por exceso de velocidad revelando el destino de Jon Snow, ya que entre temporadas le contó el secreto a un oficial que lo quería llevar a la estación de policía con el objetivo de que lo deje ir. El actor se rompió el tobillo en 2012 por intentar escalar a su apartamento en Londres cuando se quedó afuera del edificio, por lo que tuvo que ser reemplazado en ciertas escenas de la tercera temporada, donde se usaron dobles con pelucas de Jon Snow. Y algo gracioso con respecto a esto es que Harington, tan buenudo como se lo ve, se sintió tan culpable por haberse lesionado que le terminó comprando una botella de whisky al director. HBO y el actor estuvieron planeando prácticamente desde que finalizó Juego de Tronos un spin-off derivado que continuaría la historia de su personaje. Después de muchas idas y vueltas, la serie parecía más inminente que nunca. Sin embargo, terminaron diciendo que nada los entusiasmaba lo suficiente. En abril de 2024, Harington se bajó del proyecto y dijo que en este momento se encuentra cancelado, aunque nunca se descarta el llevarlo a cabo en un futuro. Y nada que ver, pero la diseñadora de vestuario Michelle Clapton reveló que las capas que usan los de la Guardia de la Noche están hechas de alfombras de Ikea. La serie es tan grande que incluso salieron videojuegos sobre ella, como la famosa aventura gráfica de Telltale estrenada en diciembre de 2014, además de muchos otros publicados en varias plataformas. En el videojuego Postal 4 hay un personaje llamado Peter Dinklage, que es una clara parodia a Tyrion Lannister, y bueno, ni hablar de las múltiples parodias en varios medios, tal cual el videojuego Saints Row 4, parodias de la serie en general como School of Thrones, o en episodios de series como por ejemplo Los Simpsons, Padre de Familia y un sinfín de programas más. Los actores y actrices fueron grandes elecciones por parte del equipo televisivo. Algunos tenían un nivel de compromiso increíble con el programa. Charles Dance fue con un carnicero a aprender el procedimiento para al día siguiente poder preparar un ciervo real en su primera aparición como Tywin. Jack Gleeson, a la hora de llevar a cabo su rol de Joffrey, dijo haberse inspirado sobre todo en el personaje interpretado por Joaquin Phoenix como Don Gladiador, y el equipo era tan severo en cuanto a la seguridad y demás que con el fin de evitar que se filtren spoilers desde el set hacían que los actores lean los guiones en iPads protegidos. Lancel, o mejor dicho su actor Eugene Simon, estuvo a punto de cumplir el papel de Joffrey, y es que en realidad él había audicionado para el joven rey. Conleth Hill, el gran intérprete de Varys, en cambio, había hecho su audición para obtener el papel de Robert, que por suerte terminó teniendo el que nos acostumbramos, ya que en mi opinión hace un excelente trabajo con su personaje, y Peter Vaughan, curiosamente, no era totalmente ciego como su personaje, pero sí lo era parcialmente, que sí, estoy hablando de Aemon Targaryen. Gwendolyn Christie, la actriz de Brienne, dijo que la escena que más la agotó rodar fue cuando combatió con Sandor Clegane, debido a que tuvo que estar 2 meses entrenando unos 3 o 4 días a la semana, tan solo con el fin de desarrollar la resistencia necesaria para la escena. Emilia Clarke casi que se nos va en 2011 y 2013 después de sufrir 2 hemorragias cerebrales mientras filmaban. Por suerte la llevaron al hospital de urgencia y le diagnosticaron un aneurisma cerebral porque la operaron durante 3 horas. En un momento dado se decía que tanto Lena Headey como Jerome Flynn, actor de Bronn, tenían cláusulas en sus contratos que decían que no compartirían escenas debido a que habían estado en una relación que supuestamente terminó en malos términos. No obstante, Flynn negó esto y se rió por el modo en el que el mundo se cree todo lo que lee y cómo los medios se desesperan por contar historias. En el piloto, los actores de Jon, Robb y Theon tuvieron una competencia de flexión
ilusiones antes de aparecer sin camiseta frente a la cámara con el objetivo de aparentar estar más musculosos por el bombeo de sangre, lo cual recordaron en varias ocasiones con humor. Y para no hablar más del piloto, otra diferencia que hubo con el episodio publicado es que los caminantes blancos eran bastante distintos a los que conocemos. Solo se ven en destellos, pero si se congela la imagen se pueden apreciar criaturas de aspecto extraño y con caras esqueléticas que apenas parecen humanos. Y al igual que dije antes, en un inicio hablarían entre ellos, aunque esto se terminó dejando a un lado. El compositor de la serie es el gran Ramin Djawadi, conocido por haber trabajado en Eternals, Hotel Transilvania y Prison Break, entre otros proyectos. Este dijo que después de ver algunas imágenes iniciales del programa, empezó a componer su famosa canción de apertura de la nada misma. Un día, mientras conducía, se le vino a la mente y lo empezó a silbar hasta que llegó al estudio y puso manos a la obra. Los showrunners le habían pedido que tratara de no usar flautas y violines solistas para no caer en el tópico de fantasía, y tan icónico se volvió el tema que incluso la precuela La Casa del Dragón lo utilizan sus títulos de apertura. A pesar de que es un tema recurrente la muerte de la madre de los 3 hermanos Lannister entre ellos, curiosamente Peter Dinklage es el mayor de los actores al haber nacido en 1969, mientras que el actor de Jaime es del 1970 y la actriz de Cersei nació en 1973. Según Lina Headey, se filmó una escena de su personaje sufriendo un aborto espontáneo para la 7ª temporada que finalmente fue recortada, y Cersei al parecer se basó en varias mujeres de la vida real, sobre todo en Margarita Dunhoe, reina consorte de Enrique VI de Inglaterra entre 1445 y 1461, además de algunas más. Y aprovechando que mencioné una escena eliminada, otra que recortaron fue una entre Pycelle y Tywin incluida en el DVD Blu-ray de la 3ª temporada, en donde nos muestran a Tywin viendo a través de la falsa de Pycelle, quien termina adoptando su postura y modo de habla normal mientras explica que mantiene esa fachada con tal de parecer inofensivo. Algunas diferencias más con las novelas es que en ellas la esposa de Robb es Jaime Westerling, una casa partidaria de los Lannister que orquestan en secreto todo lo que sucede entre Robb y Jaime para romper su pacto matrimonial con los Frey, algo que sin dudas le agrega incluso un punto más oscuro que lo que vimos en la serie. Y ahora Greyjoy en los libros se llama Aya. El nombre se cambió para evitar confusiones con la salvaje Oya, aunque en el doblaje alemán mantienen el nombre que tienen las novelas. Otros personajes fueron renombrados, como el hijo de Lisa Arryn llamado Robin en la pantalla y Robert en el papel. Además, el autor solía repetir nombres en personajes con el fin de darle realismo a un mundo tan poblado como el suyo. En la serie, Arthur Dayne usa 2 espadas, mientras que en las novelas solo usaba Dawn, una espada forjada a partir de un meteorito caído casi tan fuerte como acero valirio, aunque por alguna razón en el programa decidieron sumarle otra. Tommen prácticamente ni se vio en la 3ª temporada, y es por eso que cambió de actor en la 4ª, donde fue interpretado por el que conocemos, quien ya había hecho presencia en Game of Thrones con el rol de Martin Lannister en la 3ª. Otro personaje que parece haber reencarnado es Sir Hugh, a alguien no muy importante interpretado por Jefferson Hall, el encargado de Jason y Tyrion Lannister en La Casa del Dragón. Y el motivo detrás de un cambio tan brusco de actor en Daeron Naharis se debió a que Ed Skrein quería seguir trabajando en Juego de Tronos, pero la política lo llevó a separarse. Aunque sí, pudieron haber elegido uno al menos un poquito más parecido. Si los confunde el hecho de que la saga de libros se llame Canción de Hielo y Fuego y no Juego de Tronos, obviando lo que sucede en el episodio final, es porque, como dije, es el nombre de la saga, pero el primer libro publicado de ella tenía el mismo nombre que el programa de televisión. Otros dicen que la historia es la de Jon Snow, el hijo de hielo y el fuego, por su ascendencia Stark y Targaryen, y por decirlo de algún modo, ser el más protagonista entre todos los personajes, aunque ustedes me dirán qué creen. El actor de Euron, Pillow Asbeck, era un fan de la serie desde antes de trabajar en ella. No obstante, a partir de su inclusión en el reparto, dejó de verla ya que no le gusta mezclar su trabajo con su día a día, y también admitió que se decepcionó un poco por la diferencia que hay entre su personaje y el escrito por Martin, que creo que a todos los que hayan leído los libros les pasó lo mismo que al actor. Con respecto a la gran decepción de los fans, el autor afirmó varias veces que su obra es un medio separado del programa y que se queden tranquilos porque ambos tienen diferentes fortalezas, diferentes debilidades y diferentes requisitos, indicando que lo que se viene va a ser muy diferente a lo que muchos creen, destacando también al recién mencionado Euron Greyjoy de HBO como un personaje extremadamente distinto al suyo. El autor también afirmó que varios de los personajes del programa eran versiones mejoradas de las originales, tanto en escritura como interpretación, y mencionó específicamente a las actrices de Oya y de Jay. Cuando le preguntaron si tenía planeada una solución o un final para el sempiterno conflicto, dijo en broma que su próximo libro sería simplemente una descripción de una nube de polvo o nieve impulsada por el viento a través de un cementerio enorme lleno de lápidas. Igualmente, por cómo vienen las cosas, no me sorprendería. El escritor tenía la intención de escribir un episodio por temporada, aunque a partir de la 4ª dejó de hacerlo por lo laborioso que le estaba resultando completar su 6º libro. ¿Y saben qué? En septiembre de 2024 la cosa sigue igual. Según él, aparte de las novelas del Señor de los Anillos, también le sirvieron de inspiraciones muchos elementos de la historia antigua europea, la ficción histórica, y también se basó en los escritos de Tad Williams con el objetivo de recuperar el realismo crudo que él consideraba ausente en la fantasía de la actualidad.
En Poniente es sabido que los bastardos tienen apellidos dependiendo en la región en la que nacieron. En las Islas del Hierro es Pike, en la Tierra de los Ríos es Rivers, en Dorne es Sand, en el norte es Snow, en el Valle de Arryn es Stone y otros son Flowers, Hills, Waters y si no me equivoco Storms. David Benioff quería que la canción The Reigns of Castamere fuera la canción de los Lannister, aunque D.B. Weiss lo convenció de que no lo sea. Tal cual mencionan en la serie, la canción fue compuesta para conmemorar la aniquilación de la casa Reyne por parte de Tywin. Los libros explican que Tywin se aseguró de que la gente sienta la ira de los Lannister con la canción, que se terminó volviendo tan popular entre los soldados de la casa que se considera la canción temática no oficial de los que portan su estandarte. Irónicamente, la canción se toca en todos los episodios de la cuarta temporada a excepción del noveno con el fin de presagiar las muertes de Tywin y Joffrey. El actor de Roderick, Ron Donaghy, es el padre del actor de Podrick Payne, Daniel Portman, y por si alguna vez le llamó la atención el apellido de su personaje, sí, el gran escudero de Tyrion y más tarde de Brienne es primo lejano del famoso Ilyn Payne. Aparte de los tatuajes mencionados, Sophie Turner se hizo un lobo huargo con las palabras "La manada sobrevive" en su antebrazo, mientras que Maisie Williams se tatuó "Nadie" en el cuello, obviamente ligado a su papel. Ganando 12 premios Emmy en 2015 y 2016, Game of Thrones se convirtió en el programa que más ganó en un solo año, rompiendo el récord anterior que era de 9 premios. En 2014 fue la serie más vista de HBO de todos los tiempos con una audiencia promedio de 16.1 millones en su cuarta temporada, récord que antes ostentaba Los Soprano. Todas las temporadas se rodaron de julio a diciembre y hasta había 2 unidades de rodaje en simultáneo en varios países, las cuales se llamaban Lobo y Dragón, y para la sexta temporada se agregó una tercera unidad conocida como El Caminante Blanco. Entre sus múltiples distinciones, es el tercer programa de televisión más pirateado de manera constante de 2012, superado solo por The Walking Dead y The Big Bang Theory, y en 2017 las empresas antipiratería estimaron que se descargaron más de 90 millones de archivos de cada episodio en su semana de emisión inicial, casi igualando el total de espectadores de las plataformas legales. Pese al gran rechazo que una gran parte de los fans tienen hacia la octava temporada, irónicamente es la temporada final más premiada con un Emmy de cualquier serie de la historia, obteniendo 12 premios, entre el que se incluye el de serie dramática destacada, y al final de su emisión, Juego de Tronos fue el programa más nominado a Emmys de todos los tiempos al contar con un total de 161 nominaciones. Por si algunos hace un viaje por ahí, la Oficina de Turismo de Irlanda del Norte realiza visitas turísticas a muchos de los lugares de rodaje. Gillian Anderson no reveló qué personaje, sin embargo dijo que rechazó un papel para la serie ya que en aquel momento tenía 2 hijos pequeños. Muchos creen que se trataba de Cersei. Y Roy Dotrice, colaborador frecuente de Martin y narrador de los libros, había sido elegido oficialmente para interpretar a Pycelle, aunque se tuvo que retirar por motivos de salud. No obstante, no le prohibió volver como Hallyng posteriormente. La Guardia Real se basa en parte en ciertas organizaciones católicas de la Edad Media como los Caballeros Hospitalarios o los Templarios, grupos que defendían la fe y la Tierra Santa, con miembros que generalmente se unían de por vida tras abandonar riquezas y títulos y tomar votos tal cual la Guardia. El asesinato de Jon, apuñalado por Alistair, Olly y sus otros hermanos, parece basarse en el asesinato del emperador romano Julio César, apuñalado hasta la muerte por senadores romanos liderados por su amigo de confianza Brutus. El maestro Aemon es el primer personaje destacado en morir por causas naturales, debido a que Hoster Tully muere fuera de la pantalla. Y uno de los estudios de grabación en Irlanda del Norte construyó una reproducción a escala real de un velero, que es donde se filmaron la mayoría de escenas de barco vistas en la serie, en un plató que se iba modificando para representar diferentes naves. Dejando a un lado la secuencia del título, la canción de Fuego y Hielo solo se escuchó 2 veces en toda la serie, una cuando Jon lidera la defensa de la Guardia de la Noche contra los salvajes y cuando los norteños lo nombran rey. El personaje es tan querido que incluso Barack Obama preguntó personalmente a los creadores sobre el destino del bastardo después de terminar la quinta temporada. Lord Manderly fue el primer Lord del Norte en proclamar a Robb Rey del Norte y el primero en darle a Jon el mismo título. Aparte, es el primero en gritar Reina del Norte después de la coronación de Sansa. Sin dudas, un fiel devoto a los suyos. Encima, cuenta con la peculiaridad de ser las últimas palabras pronunciadas en la serie, junto a sus compañeros que se unen a él al unísono. Durante el rodaje, le pusieron tanta sangre falsa en el cuerpo a Clark que la perdieron de vista entre tomas y fue porque la pobre se quedó pegada al asiento del inodoro. La producción del programa fue una tarea tan grande que para la quinta temporada se filmó en 5 países, en más de 151 sets, durante 240 días, con 166 miembros del elenco, más de 1000 miembros del equipo y más de 5000 extras. Según HBO, debido al poco uso de CGI para el fuego se utilizó 163 toneladas de propano y 3000 efectos pirotécnicos durante sus 8 temporadas. La fotógrafa Helen Sloan tomó más de 1.400.000 fotografías en el set, que por si no lo saben, solo se cuentan las fotos que se usan para prensa, dar continuidad y ese tipo
tipo de cosas, así que no me quiero imaginar la cantidad real. Solo en Irlanda del Norte, en total el programa contó con aproximadamente 13.000 extras a lo largo de los años. Con respecto a prótesis y demás, Game of Thrones utilizó casi 11 toneladas de siliconas a partir de la cuarta temporada, siendo según el equipo de vestuario y maquillaje, la prótesis de los niños del bosque y la montaña las que más tardaban en aplicarse porque les tomaba casi 7 horas cada una. Por cierto, la montaña fue interpretada por 3 actores diferentes, siendo los 3 que están viendo en pantalla. Y nuevamente, solo en la producción de Irlanda del Norte se usaron unos 15.000 litros de sangre falsa, 52.000 bolsas de nieve de papel y unos 80 kilómetros de tela en sus años al aire. Otra vez me pueden llamar Capitán Obvio, pero después de años viéndola, recién ahora me percato, y es que los 4 animales principales, el dragón, el león, el lobo y el ciervo, se pueden ver en el título de la serie. Si quieren aprender Alto Valirio, al parecer pueden hacerlo en Duolingo, y por si se preguntaron qué pasó con el gato de Tommen después de su muerte, los creadores dijeron que Cersei odiaba tanto al gato que no podía permitirle seguir viviendo, así que típico de ella, se le ocurrió una ejecución tan horrible que ni siquiera pudieron transmitirla. Tanto Emilia Clarke como Lina Headey interpretaron al mismo personaje en 2 versiones diferentes, ya que ambas le dieron vida a la famosa Sarah Connor de Terminator. David Benioff declaró que la idea detrás del nombre de Hodor fue de George Martin, que lo aclaró porque se encontraban en la 6ª temporada, punto en el que el contenido empezó a ser original de la serie. Cuando Melisandre realiza un ritual con sanguijuelas que provoca la muerte de Robb, Joffrey y Baelon, según el autor no se debe atribuir a la magia de la bruja porque cree que su capacidad para ver el futuro en las llamas les mostró que los 3 reyes iban a morir y por eso ella simplemente organizó esta demostración con el objetivo de atribuirse el mérito de sus muertes. Como dije, Daenerys llevaba una peluca, pero no una, porque se usaron unas 12.000 a lo largo de las 8 temporadas. Y ya terminando, Emilia Clarke vio discursos de dictadores con intenciones de prepararse para el discurso de su personaje después de quemar King's Landing, según lo que dijo en algunas entrevistas. Game of Thrones es también la primera serie de televisión presentada en sonido envolvente Dolby Atmos. La iluminación tan oscura, particularmente evidente en la 8ª temporada, fue a propósito, esto con intención de evitar añadir CGI. Al finalizar su última escena como Arya, Maisie Williams se llevó la chaqueta de cuero marrón que utilizó en las últimas temporadas de Recuerdo, y en marzo de 2014, HBO sacó un mixtape llamado Catch the Throne con canciones de raperos entre los que se encontraban Common, Big Boy, Whale o Kylo Wish, con letras relacionadas a cosas del programa. Finalmente, se considera a Nerón una gran influencia detrás de Aerys el Rey Loco, gracias a que hay muchas historias que dicen que este intentó incendiar Roma, intenciones similares a las del Targaryen con Desembarco del Rey, y en YouTube podemos ver la reacción de los actores y actrices al leer los guiones finales de la serie, en donde vemos la sorpresa del pobre Kit Harington por el modo en el que termina la serie. Además, fue el último en leerlos, el dolor se ve en sus ojos. Seguro me pasó un poquito de los 200, pero unos datos extra no le hacen mal a nadie, así que casi sin voz, espero que hayas aprendido algo nuevo, te hayas entretenido y mejor si las dos. Habiendo dicho esto, no te olvides de seguirme que todavía estoy joven y más del 90% de los que me ven no se suscriben. Me ayudas mucho más de lo que crees, aparte te lo voy a recompensar con contenido entretenido, te lo aseguro. Ahora sí, muchas gracias por haber llegado hasta acá, espero que el video te haya gustado y te veo en la próxima, con más hielo y fuego o lo que sea que se me ocurra.